El día de hoy nos acompaña un compositor, investigador y guitarrista, quien ha ganado premios de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, en donde se ha reconocido sus obras musicales. Además, en el 2017 fue premiado como el mejor arreglista. Se ha caracterizado por su trabajo como compositor, influenciado por la música erudita europea, la tradición costarricense, latinoamericana y el jazz. Ha escrito música de cámara, sinfónica y para teatro, danza y medios digitales. Sus obras han sido grabadas e interpretadas por prestigiosos intérpretes de varios países iberoamericanos, siendo apreciadas en América, Europa y Asia. Con esta gran trayectoria en la música, el día de hoy nos acompaña Alonso Torres Matarrita, docente de la Escuela de Música, quien realizó una maestría en medios digitales por la Universidad de Oporto, Portugal, y un doctorado en música con énfasis en composición por la Universidad de Aveiro en el mismo país. Hola Alonso, bienvenido y muchísimas gracias por participar de este espacio. Hola Carol, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy contento de compartir un poquito de lo que fue la experiencia de estos posgrados. Muy gentil, bueno, ¿qué te parece si empezamos como en qué consistió tu propuesta doctoral y cómo esta se viene a vincular a las necesidades de la relevancia cultural costarricense y la historia de la comunidad afrolimonense? Ujú. Sí, bueno, la propuesta cultural parte desde la filosofía de la investigación artística, ¿verdad? Hay una tendencia reciente en el mundo en general, bueno, es muy fuerte en Europa y en Latinoamérica, especialmente en Colombia, está muy desarrollada, que tiene que ver con asumir la creación artística como una investigación académica. Entonces, partimos de varios supuestos. El primero es que la creación artística genera conocimiento en su propia naturaleza, ¿verdad? No es lo mismo hablar de cómo es una obra artística que tener el conocimiento para hacer una, ¿verdad? Una sería como la crítica o el análisis y otra es la creación. Es un conocimiento particular que es corporal, que tiene que ver con la empatía, pero no por eso menos valioso que el conocimiento que generan, por ejemplo, las ciencias exactas o las ciencias sociales. Eso por un lado. Y por otro lado, es que también esa creación no se hace en el vacío, ¿verdad? Un investigador artista se espera que si va a crear una obra, se posicione, se contextualice y pueda conectar ese saber artístico, ese saber creativo, con saberes de otras disciplinas, en mi caso como de la historia, la sociología, la etnomusicología, la historia de Costa Rica, y por ahí va la cosa. Esta propuesta era una propuesta, digamos, de una ética de trabajo para abordar el calipso desde la composición académica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de calipso, hablamos de una música que ha estado ligada a la comunidad afrodescendiente de Costa Rica. Y cuando hablamos de la música clásica o digamos de la música académica, estamos hablando de música que bebe gran parte de una tradición eurocéntrica, intelectual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ponen a dialogar estos dos universos? Y ahí pues hay un montón de significados que están ligados, por ejemplo, a cómo se ha asumido desde el Valle Central la concepción de la música costarricense, que durante mucho tiempo solo se pensó que era la música de Guanacaste. La marimba, Y de hecho, exacto, sí, y no pero la quiere marimba decir. como que solamente es para un periodo específico, se celebra como se da en un día específico y después otras las guardamos porque no se escucha ni en los radios ni en ningún otro lado. Exacto. Sí, 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 y eso es una característica muy particular de Costa Rica. En la escuela de artes musicales tenemos muchos personas estudiantes que vienen de Nicaragua, de otros países de Centroamérica, ¿verdad? Y ellos cuentan que es algo que les llama la atención de Costa Rica, que lo que nosotros llamamos nuestro folclore, es música que sí, tiene una función muy específica, se saca un día, se muestra y se guarda, Sí, ¿verdad? exactamente. En otros países de Latinoamérica, lo que se conoce como folclore tiene una circulación más activa en la vida cotidiana de las personas, ¿verdad? Que eso es algo que no ocurre tanto en Costa Rica y es parte de las cosas con las que yo quise trabajar, ¿verdad? Entonces, como respuesta a eso, eh,
bueno, yo trabajé en la provincia de Limón con una banda de calipso, logré conectar que ellos participaran en un proyecto con la Orquesta Sinfónica Nacional, que está, bueno, esperamos que pueda salir pronto. Fueron unas grabaciones, ellos tocando junto a la orquesta en igualdad de condiciones. Y mi papel como compositor fue hacer arreglos, escribir las partes de la orquesta sinfónica, conectar con los Calypsonians, ¿verdad? Y lograr una propuesta artística en donde ellos pudieran estar en igualdad de protagonismo, ¿verdad? Que es lo que ha faltado. Y otro problema que también tenemos en la forma en la que se ha utilizado la música de Guanacaste es que nos centramos en la música como objeto y no hemos tomado tan en cuenta a las personas que la hacen o a las comunidades que las hacen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo hiciera una pieza para orquesta sinfónica sobre los temas de Walter Ferguson y las melodías de él, y eso en algún lado me beneficia a mí, ¿verdad? La gente conoce a Walter Ferguson un poco, pero la orquesta es la que se luce, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos de alguna forma como robándoles un poquito el protagonismo a una comunidad que ya de por sí ha sido excluida del imaginario nacional a través de los años. Entonces, y en todos los sentidos, ¿verdad? No solamente en música, sino en literatura, en muchas cosas se ha invisibilizado, ¿verdad? Se ha venido trabajando, pero van paso a pasito, va muy, muy lento. Sí, exacto, exacto. Entonces, bueno, y esto es lo que tiene que ver, digamos, con esta propuesta de investigación artística, ¿verdad? No es solo hacer la pieza porque qué bonita y porque a mí me gusta, sino también tomar en cuenta estos otros factores, ¿verdad? Informarse de cuál ha sido la realidad que circula, que está alrededor del calipso, los imaginarios sociales. Toda esto es información que viene de la historia, de la etnomusicología, de la sociología, y a partir de ahí yo me posiciono como artista y hago una obra que está pensada para responder a esa realidad, ¿verdad? Para que sea como un aporte a que esa realidad mejore. Correcto. Y esta experiencia, ¿verdad?, del doctorado en Portugal, me imagino que se empiezan a generar diferentes retos. Vienes a hacer un trabajo de campo acá en Costa Rica, pero en Portugal vienen retos culturales también, académicos, que tal vez nos quisieran mencionar. Sí, bueno, pienso que el hecho de haber escogido un tema que tuviera que ver con mi país ya representó un reto para poder justificar cómo se iban a hacer ciertas cosas a nivel creativo, el acceso a los documentos, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que yo más valoré de esta experiencia fue darme cuenta de lo importante que es que nosotros mismos, como estudiosos de la música, como investigadores, hagamos publicaciones, porque yo pude preparar, ¿verdad? Yo no podía estar aquí en Costa Rica todo el doctorado, ¿verdad? Ni era la idea, pero todo el proceso de preparación para concebir el proyecto, todo el diseño del anteproyecto, tuve que hacerlo y lo pude hacer gracias a que colegas han hecho trabajos muy importantes al respecto y esos trabajos estaban disponibles en línea, porque tampoco era tan fácil traérselos desde allá. Entonces, fue una de las cosas más valiosas que yo, digamos, me ayudó mucho a tomar conciencia de la importancia que tiene que hagamos publicaciones, que construyamos conocimiento autóctono desde nuestra realidad y desde las cosas que son importantes en nuestro contexto. Y yo quisiera pues traer a colación sobre esto que mencionas, sobre que siempre se piensa que investigaciones solamente es en ciencias exactas. Sin embargo, en artes y letras, es un camino que se está construyendo, se está trabajando muy duro, de que también es investigador. Es decir, siempre hay que hacer investigación, siempre hay que investigar, que trabajar, que desarrollar, ¿verdad? Y más, como usted bien lo mencionaba, los proyectos de creación, acción, vienen más allá de lo que nosotros creemos que es la academia. Entonces creo que se forjan pues bastante bien. Y bueno, en tu caso ahí tuve la oportunidad de ver que usted viene de una familia que siempre te ha impulsado en música, ¿verdad? Tu papá creo que también ha estado inmerso en música y bueno, son frutos
ahora que usted está recogiendo, pero de una trayectoria que viene desde niños. Esta importancia de Ujú, empezar etapas básicas, digamos, en música ujú, que es tan famosa en niños, creo que es muy valioso para una persona complementaria en todo sentido, ¿verdad? No solamente en intereses de ciencias básicas o ingeniería, sino en arte. Entonces, bueno, me parece muy importante esto que vos mencionaste. Y bueno, para ir terminando, ¿qué te ujú. parece si se pudiera resumir en una palabra, una frase, esta experiencia doctoral? ¿Qué me podrías decir? Crecimiento. Esa sería la primera que se me viene a la mente. Yo creo que fue una oportunidad de desarrollar muchas cosas, eh, desarrollarse pues en muchos ámbitos, ¿verdad? No solo desde el conocimiento, sino también a nivel personal, a nivel familiar. Fue una experiencia de crecimiento impresionante. El hecho de tener que agenciarse muchas cosas por uno mismo de manera independiente, porque cuando uno está aquí, ya la gente lo conoce, sabe quién es uno tiene como su red y llegar a un país como nuevo, o sea, y yo llegué y dije, aquí yo no soy nadie, nadie me conoce, nadie sabe quién soy, tengo que empezar a construir mis propias redes y también pues, es una gran oportunidad para reinventarse, ¿verdad? Es casi como empezar de cero. Y Correcto. si uno lo aprovecha así, pues es una oportunidad muy, muy, muy valiosa. Perfecto, ¿no? Te agradezco mucho el tiempo que hayas tomado este espacio, compartido con nosotros todas estas vivencias. Y bueno, así llegamos al final de esta emisión, agradeciendo por supuesto a Alonso esta disposición de participar en este tipo de espacios e invitarles a acompañarnos en el siguiente programa con más de nuestras voces de la diáspora. Adiós. Muchas gracias, Carol. Hasta luego.